Descubiertos, 3 relatos escalofriantes de acosos siniestros y sus terribles consecuencias. Era un día cualquiera en la colonia, el sol brillaba pero en el aire había algo inquietante, como un susurro osado. Lucía, madre soltera de 32 años, llevaba a su pequeño Diego a la escuela. Su corazón latía desbocado, el miedo siempre latente en su mente. Cada mañana era una lucha, una batalla para mantener a su hijo a salvo del peligro invisible que acechaba en las calles. Un niño de 10 años, lleno de sueños e inocencia, caminaba junto a ella, ajeno a la sombra que se cernía sobre ellos. Todo comenzó cuando Diego le confesó, con una mirada aterrorizada, que un extraño lo seguía en el autobús. «Mamá, me mira raro». Lucía se rió, intentando desestimar su temor, saturándolo con la lógica de su experiencia. Pero cuando esa risa nerviosa se vio interrumpida por un mensaje inquietante en su celular, un número desconocido, un simple «te estoy observando», su piel se erizó, y la risa se convirtió en temor palpable. Y si estaba en lo cierto, los días pasaron y los mensajes se hicieron cada vez más amenazantes. «Cuidado donde vas, Lucía». La angustia la envolvía. En su colonia, el miedo era un compañero constante, pero esa desesperación la mantenía alerta, como un animal acorralado. Miraba a su alrededor cada vez que tomaban el autobús, buscando la figura sospechosa, el rostro que había grabado en su memoria pero nunca podía ver con claridad. Una mañana, después de despedir a Diego frente a la escuela, el horror se desató. Una sombra, oscura y amenazante, se deslizó detrás de él y lo atrapó en el laberinto del miedo. Lucía no lo vio llegar, pero sintió como su corazón se detuvo al ver que ya no estaba. Desesperada, empezó a buscarlo, recorriendo las calles como una guerrera perdida en un campo de batalla, llamando su nombre, tocando puertas, preguntando a vecinos que apenas levantaban sus miradas. Sumidos en sus propios miedos, todo parecía un silencio cómplice. Lucía se adentró en el eco de la noche, y sus pasos la llevaron a un rincón familiar, donde el hombre que todos conocían, siempre amable, siempre en la esquina, la vio acercarse. «¿Puedo ayudarte?», ofreció, su voz suave como miel, pero Lucía no se dejó engañar. El instinto materno rugía, mientras discernía que detrás de esa fachada de confianza se ocultaba un depredador. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, enfrentándolo en un callejón oscuro, el aire tenso entre ellos. La mirada del hombre era fría, casi burlona. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que el verdadero horror no estaba en un monstruo de cuentos, sino en la maldad humana revestida de aparente normalidad. El pánico recorría su cuerpo, el sudor frío empapaba su frente. «Tu hijo es mío», murmuró el extraño. El terror rasgó su ser y una pregunta quedó flotando en el aire, como un eco helado: ¿podría enfrentarse al peligro cuando había tanto en juego? «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aire en el callejón era pesado, casi podía palpar el miedo. La figura del hombre se hacía más imponente, un monstruo cotidiano que acecha en la invisibilidad de la rutina. Lucía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, el horror ya no era solo un susurro, era una realidad escalofriante. El silencio se volvió opresivo, y las sombras se acercaron cada vez más, dejando claro que, una vez más, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de salvar a su hijo de un enemigo que nadie quería reconocer? La noche caía, y la respuesta estaba por revelarse en el oscuro laberinto de su propio barrio. Lucía respiraba con dificultad, sus labios temblaban y una mezcla de rabia y terror recorría su cuerpo. La figura del extraño parecía flotar ante ella, desdibujándose entre las sombras como una pesadilla tridimensional. «Tu hijo, Lucía, está más cerca de lo que piensas», dijo el hombre, su voz aún más suave, como un susurro en la oscuridad. El corazón de Lucía latía con fuerza, cada compás era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. «Devuélvemelo», gritó, pero su voz se perdió en la nada.
Comenzó a retroceder, buscando una salida, pero el callejón era un laberinto, un lugar sin salida que la trampa en su propia desesperación. Los ecos de risas extrañas resonaban a su alrededor, como un cruel recordatorio de los niños que jugaban alegres en la cercanía, ajenos al horror que la envolvía. ¿Cómo podía haber una alegría tan abrumadora en medio de tanto dolor? Lucía apretó los puños, luchando contra la creciente sensación de la locura, mientras su mente se debatía entre el pánico y la determinación. ¿No tienes algo que decir, madre? El hombre se acercó un paso más, y Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si una ola oscura y amenazante estuviera a punto de tragársela. Aquí todos saben que eres débil. Tu miedo se conoce, lo siente el aire. ¿Qué harás ahora? Se rió, y en esa risa, Lucía escuchó un eco de su propia angustia. Mientras el hombre hablaba, recordó el primer mensaje que había recibido. Te estoy observando. En su mente, la imagen de Diego apareció, su pequeño rostro iluminado por una sonrisa pero empañada por la confusión. Era el amor por su hijo lo que debía guiarla, era esa chispa la que necesitaba para luchar. Cállate. No tienes poder sobre mí ni sobre mi hijo, gritó Lucía, y aunque su voz temblaba, había una nueva fuerza detrás de ella. Se lanzó hacia adelante, decidida a enfrentar la sombra que la tenía acorralada. Pero él era más ágil, más rápido, el callejón parecía estrecharse, y Lucía sintió que su propia vida se deslizaba entre sus dedos, como arena en un reloj. El hombre sonrió ampliamente, como si disfrutara del juego. Me encanta tu valentía, Lucía, pero ¿crees que puedes salvar a Diego? Antes de que termines esta noche, quizás ya sea demasiado tarde. Y con esas palabras, desapareció en la penumbra, dejando tras de sí una risa escalofriante que resonaba en el fondo de su mente. Lucía se quedó paralizada, su aliento entrecortado, el eco de la risa perforando su razón. Miró a su alrededor, buscando alguna pista, alguna señal que la guiara a su hijo. Cada sombra parecía moverse, cada esquina se llenaba de amenazas. La angustia la atrapaba, y cuando cerró los ojos por un breve instante, imaginó a Diego, sollozando, preguntándose dónde estaba su madre. Al abrirlos, una figura familiar se materializó ante ella. Era su vecino, un hombre que siempre se ofrecía a ayudar. Pero en esta ocasión, su mirada no era de compasión. No deberías andar sola por aquí, dijo con un tono inexplicable. Sus ojos estaban vacíos, y Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde está Diego? Preguntó de nuevo, y el hombre la miró fijamente, su expresión se tornó cruel de repente. Debes olvidarlo. Hay cosas que no entenderías, Lucía, hay secretos en esta colonia que no deben ser revelados. El terror se apoderó de ella, y de repente comprendió que todo el mundo, incluso quienes parecían amigos, podían ser parte de esa oscuridad. Con un gesto nervioso, dio un paso atrás. En ese momento, el sonido distante de un llanto familiar la paralizó. Era el grito de Diego. Un grito de auxilio. No. Gritó, y sin pensarlo más, se lanzó hacia el sonido, guiada por la desesperación y la necesidad de salvar a su hijo. Las sombras la seguían, pero ya no era su miedo lo que dominaba, era una furia ardiente que la alimentaba. En su carrera, la pregunta se repetía en su mente como un mantra. ¿Estaría lista para enfrentar lo que los habitantes de su barrio ocultaban? La noche la acechaba, pero el verdadero terror estaba a punto de desvelarse. ¿Qué secretos oscuros escondía esa colonia, y a qué monstruos tendría que enfrentarse para recuperar a su hijo? Fue entonces cuando, tras una esquina, se detuvo en seco. En el corazón de la oscuridad, un rostro familiar se dibujó en la penumbra, una figura que no esperaba ver allí. ¿Era un amigo, o su peor enemigo? La figura se acercó lentamente, desenfocándose entre las sombras, como si el aire mismo temiera permanecer cerca. Lucía sintió que su corazón se detenía un momento. Era Claudia, su amiga de la infancia, la niña que había compartido risas y secretos en el patio de su casa. Pero ahora, su rostro era una máscara de pánico, sus ojos helados de terror. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Cualquier rayo de esperanza se apagó al ver la expresión en el rostro de Claudia. No hay tiempo para explicaciones, dijo ella, y su mirada se desvió hacia el callejón,
como si temiera que las sombras estuvieran escuchando. Diego está en peligro. Necesito saber dónde está, exigió Lucía, el miedo calentándose en su pecho. Pero la reacción de Claudia la hizo retroceder. Se estremeció, como si las mismas palabras invocaran a los demonios. No deberías haber venido no sin saber lo que hay aquí, sin comprender. Lucía tomó a Claudia del brazo, su fuerza era un tirón, una súplica desesperada. Dímelo. Dime dónde está Diego. Claudia apartó la mirada, temblando. No puedo, no puedo. El pueblo lo quiere. No solo a él, Lucía. A todos nosotros, cada niño. Su voz se quebró, y lo que siguió quedó atrapado en un murmullo. Algo oscuro se cernía sobre su vecindario, un pacto siniestro que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Con un empujón, Lucía hizo que Claudia se enfrentara a ella. ¿Qué pacto?, preguntó, desesperada, su mente corría hacia lo peor. De repente, un sonido cortante rasgó la noche, una especie de canto lejano que parecía vibrar en las paredes del callejón. Era un murmullo, un lamento, un eco de voces infantiles que se entrelazaban y retumbaban como un maleficio. Escúchalo, Lucía. Ese es el llamado, debes irte, instó Claudia, pero el temor hizo que Lucía cerrara sus dedos alrededor del brazo de su amiga, la ignoró. No, necesito a Diego. Lo prometí. Las palabras resonaron en la oscuridad, despertando un eco en la penumbra. En ese instante, la atmósfera se volvió densa, como si la noche misma se conspirara contra ella. Las sombras no quieren que lo encuentres, advirtió Claudia, su voz quebrada, pero Lucía siguió adelante, arrastrando a su amiga hacia el sonido. Diego. Gritó con toda su fuerza. En su corazón, el instinto de madre la guiaba hacia adelante, sin importar las advertencias. Entonces las risas volvieron, esta vez más cerca, más fuertes, como una marea que se alzaba hasta volverse ensordecedora. Era un coro de voces infantiles, un canto ominoso que parecía atraer a los niños hacia un abismo, y que hizo que los cabellos de Lucía se erizaran. Lucía, no detente. Gritó Claudia, pero era demasiado tarde. Unos pasos más adelante, la oscuridad se partió, revelando una escena aterradora. Un grupo de niños, en un claro del callejón, estaban rodeados por una luz tenue, como si se congregaran a la espera de un sacrificio. En el centro estaba Diego, sus ojos brillaban con una mirada de confusión. «Mamá», gritó, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella. La desesperación de Lucía alcanzó niveles inimaginables, y sin vacilar, corrió hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, las sombras se movieron. Allí, en el corazón de esa oscuridad inquietante, el rostro del extraño apareció nuevamente, sonriendo con desdén. ¿Lo ves, Lucía? No puedes escapar de este destino. Él será parte de nosotros. La última risa resonó en sus oídos, un eco de locura, mientras las figuras de los niños danzaban en torno a Diego. Ya no había vuelta atrás. Las sombras se precipitaron hacia ella, a la vez amenazantes y tentadoras, y en un instante se sintió atrapada, como si un velo de desesperación cayera sobre su ser. ¿Qué harías, madre? La pregunta del extraño flotó en el aire antes de que todo se volviera negro. Al abrir los ojos, la realidad comenzó a desvanecerse, y una verdad helada invadió su mente. ¿Cuántas vidas más estaban en juego en esa colonia? ¿Podría realmente liberarlos? La oscuridad la había envuelto, pero al fondo, un pequeño destello brilló, la oportunidad de actuar, pero esa oportunidad se evaporó en un instante. Un grito desgarrador se escuchó, un grito que era a la vez de Diego y de todos los niños. Y la sombra del extraño se acercaba, sus ojos resplandecían con una malicia desmedida. La noche prometía una revelación aún más horrible. Todo ha comenzado, Lucía, resonó su voz. ¿Qué la esperaba en las profundidades de aquel abismo? Las sombras danzaban a su alrededor, y Lucía sintió que el aire se volvía más denso, como si la oscuridad se apoderara de su aliento. Su mente luchaba por mantenerse consciente mientras una sensación de desasosiego la inundaba. ¿Dónde estaba realmente? ¿Y qué le había ocurrido a Diego? Las imágenes de los niños, danzando en un trance inquietante, se quedaban grabadas en su mente, como un mal sueño del que no podía despertar.
El extraño, con su sonrisa burlona, representaba un misterio aterrador que la envolvía. Las risas de los pequeños, una mezcla entre inocencia y locura, llenaban su cabeza, haciéndola sentir un frío helado que le escurría por la espalda. ¿Qué quieren de nosotros?, clamó, buscando respuesta en esa oscuridad omnipresente. Las luces titilantes donde los niños se congregaban bañaban todo en una luz espectral. Sabía que debía actuar, pero su cuerpo se sentía pesado, atrapado en un laberinto de sombras y ecos. De pronto, una mano helada tomó la suya. Era Claudia, su expresión mostraba tanto terror como determinación. Debemos salir de aquí, no podemos quedarnos, dijo con voz entrecortada, tirando de Lucía hacia atrás. Pero cada paso hacia la salida parecía más difícil que el anterior, como si el suelo intentara retenerlas, como si estuvieran siendo absorbidas por la oscuridad misma. No. Diego está ahí. No puedo dejarlo. Lloró Lucía, su voz desgarrada. La imagen de su hijo atrapado entre ellos era suficiente para reavivar su fuerza. Pero el pueblo no es solo tierra, es un ser vivo, un ente que se alimenta de nosotros, Lucía. Huir es lo único que nos queda. Replicó Claudia, los ojos llenos de una mezcla de terror y urgencia. El canto se intensificó, como un murmullo que se hacía más fuerte, resonando como un eco de su tormento. Lucía, sin poder resistirse al llamado, miró de nuevo hacia el claro. Allí estaban los niños, sus figuras temblaban, extendiendo los brazos hacia ella, como si la esperaran con el rostro iluminado por una luz espesa, casi mágica. Diego. Gritó, y al hacerlo sintió que algo en su interior se desgarraba. No podía dejarlo, no podía dejar que esa oscuridad se lo llevara. Pero el poder del pueblo, del pacto oscuro, la atrapaba. Sintió que las sombras parecían reírse de su desesperación. Claudia la sacudió. Lucía, escúchame. No podemos salvarlo si no salimos primero. Esta no es la forma. Pero Lucía estaba decidida, un rayo de esperanza estallaba en su pecho, instándola a no rendirse. Diego necesita ayuda. Las sombras se alimentan de tu amor. Tu desesperación solo lo hará más fuerte en ellos, advertía Claudia, mientras empezaba a retirarse, consciente de la profunda conexión que había entre Lucía y Diego, pero también del peligro que representaba. Y entonces escuchó el grito, ese grito desgarrador que la rompió. Diego, atrapado entre las tinieblas, clamaba por ella, mamá. Ayúdame, la mirada de Lucía se endureció. La conexión entre ellos no podría romperse, su amor era su única salvación, su única arma. Voy a buscarte, hijo, no importa lo que pase, exclamó mientras se lanzaba hacia el claro, avanzando entre los niños atrapados. Mientras cruzaba el borde de la luz, las risas se tornaron gritos de ira. Las sombras comenzaron a agitarse, lanzándose hacia ella como serpientes dispuestas a devorarla. Lucía sintió el terror apoderarse de cada rincón de su ser, pero continuó. Estaba decidida a enfrentar lo que fuera necesario. Deja a mi hijo. Gritó con más fuerza que nunca. La oscuridad pareció detenerse. Un instante, un suspenso aterrador. Las sombras dudaron, revelando algo más grande y oscuro en su interior. El extraño apareció nuevamente, esta vez sin su sonrisa. ¿Crees que puedes enfrentarte a lo inevitable, madre? Diego. Volvió a clamar, lanzándose hacia el vacío donde esperaba su hijo, sintiendo que el abismo la absorbía. La negrura las atrapó, y como un golpe, un silencio aterrador llenó el aire. Pero justo antes de perder la conciencia, una figura brilló en el fondo, un pequeño. ¿Destelló la luz de Diego? Entonces, se escuchó un estallido. Todo pareció vibrar. ¿Pero era esperanza o solo un engaño, una trampa para las almas perdidas? Lucía flotaba entre lo desconocido, el terror y la certeza. Cuando todo quedó en calma, una nueva pregunta apareció en su mente: ¿quién era realmente el extraño en la sombra, y qué secretos más oscuros ocultaba el pueblo? La oscuridad la envolvió por completo. Lucía se sentía ligera, como si flotara en un mar de tinieblas, incapaz de discernir el rumbo. En su mente, el grito de Diego resonaba como un tambor, cada latido un recordatorio de su amor. Quiso gritar, pero su voz se ahogó en la nada. ¿Dónde estaba? Le habían atrapado las sombras. De pronto,
un grito apagado rompió el silencio: «Mamá». La voz de su hijo, un eco distante, atravesó la negrura. Lucía sintió un tirón en su pecho, una oleada de esperanza que la empujó hacia adelante. En medio de la oscuridad, logró vislumbrar las figuras de los niños. Eran como sombras de un pasado olvidado, pero sus ojos reflejaban una tristeza abrumadora. «Ayúdanos», dijeron al unísono, sus voces heladas atravesando el espacio. Lucía se detuvo. Su corazón palpitaba con fuerza mientras contemplaba la angustia en sus pequeños rostros. «¿Qué les han hecho?», preguntó, su voz un susurro lleno de miedo. «Nos atrapan». «El pueblo nos necesita», respondieron. «Pero no es solo a ellos a quienes buscan». Susurraron, y ella comprendió. No eran solo niños, eran almas perdidas, su amor un manjar para el monstruo que aguardaba en las sombras. «¿Y Diego?», Lucía preguntó, conteniendo la respiración. Pero no hubo respuesta. Las sombras danzaban a su alrededor, y ya no se reían, ahora temblaban de terror, como si ellas mismas estuvieran siendo arrastradas hacia un destino incierto. Sin previo aviso, el extraño apareció de nuevo, su mirada fría como la muerte. «¿Te das cuenta ahora, madre? El niño es un sacrificio. Debes elegir», dijo, acercándose a ella, sus palabras envolviendo la mente de Lucía como un velo oscuro. «¿Elegir? ¿Entre qué?», inquirió, la voz quebrándose. «Entre tu vida o la de él. Los niños son una carga, culpables de la caída del pueblo, y tú, eres la luz que llevará a otros al altar. ¿Puedes soportar ese peso?». Sentía un frío recorrer su cuerpo. No. No permitiría que le quitaran a Diego. Pero la angustia la sofocaba, el extraño lo sabía y disfrutaba con cada instante que titubeaba. Las risas de los niños se transformaron en gritos desgarradores, resonando como campanas en su mente. «Diego», gritó de nuevo, esta vez con más fuerza, su voz resonando en la oscuridad. Los niños la miraron con tristeza, y en ese instante comprendió, no estaban ahí para guiarla, sino para alimentarse de su desesperación, de su amor. La esencia de su maternidad era lo que crujía y resonaba en el aire, las sombras se agitaron, llenándose de vida, y esa vida se deslizó hacia ella. La oscuridad aquellos instantes era tangible, casi podía sentir cómo la absorbía. Lucía recordó las historias que le contaba a Diego sobre la valentía y la luz. «No puedo dejar que se lo lleven», pensó, aferrándose a esa idea. La figura del extraño se acercó, estirando una mano hacia ella. «¿Por qué seguir luchando? No puedes ganar. Este es el fin», dijo. Pero Lucía sintió el calor de su amor por su hijo arder dentro de ella, un fuego que comenzaba a consumir la oscuridad. «No, tú no decides mi destino», gritó, arrojando su mano hacia el extraño, y en el acto, las sombras parecieron vacilar, las risas, los gritos, todo estalló en una cacofonía que retumbaba a su alrededor. La luz brotó de su corazón, proyectándose hacia el exterior, como un faro de esperanza en medio del tormento, pero justo cuando la luz comenzó a dispersar la oscuridad, el extraño rió, un sonido tan frío que resequió su alma. «Has despertado algo más que sombras, peor que la muerte misma. Prepárate, madre, porque esto acaba de comenzar». Las sombras se envolvieron de nuevo, y Lucía supo que no estaban solo llenas de terror, ahora, sentía la presión de seres antiguos que habían despertado. Sosteniendo su luz, el miedo la recorrió. Ahora no solo buscaba a Diego, era ella quien se convertía en el objetivo. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse de nuevo a su alrededor, Lucía entendió que su desafío apenas iniciaba. La pregunta no era si podría salvar a Diego, sino si podía enfrentarse a lo que se avecinaba. La oscuridad se cernía sobre ellas, pero un nuevo grito resonó en la distancia. ¿Era Diego? La pregunta le pulsó en la mente. ¿Lo encontraría antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta, sin embargo, era incierta, y en las sombras, la risa del extraño retumbaba, eco de un futuro aterrador que las esperaba. La oscuridad parecía cobrar vida, pulsando a su alrededor. Cada zancada que Lucía daba se sentía como un salto en un abismo insondable. El eco distante del grito de Diego se desvanecía, pero el ardor en su pecho seguía creciendo.
Las figuras sombrías a su alrededor se movían con una inquietante rítmica, sus ojos brillando como antorchas en una noche sin luna. Mamá, ven. La voz de Diego resonaba con clamor desesperado, y aunque cada palabra la guiaba, también le hacía sentir que algo más se acercaba, algo que no podía ver pero que estaba al acecho. Voy, hijo, gritó, sin saber si sería suficiente. A su alrededor, las sombras comenzaron a abrazarla, desnudando su esencia, destilando su amor y formando un círculo tortuoso de maldad. El extraño se materializó de nuevo, erguido bajo la tenue luz que emanaba de Lucía. ¿Ves cómo te devoran? Su miedo es tu aliento, y tu amor un festín. Nunca podrás liberarlo. Su risa resonaba como un trueno en sus oídos, cada crujido de su voz desgarrando su confianza. No puedo dejarlo, susurró Lucía, girando la cabeza, intentando ver más allá de la cortina oscura que la nublaba. Pero justo en ese instante, las sombras se alzaron. Los rostros de los niños, ahora distorsionados por el terror, la miraron suplicando, transformándose en una fantasía de lo que una vez fueron. ¡Ayuda!, gritaron en coro, como una súplica que traspasaba la dimensión de lo real. Era una manipulación del dolor, un truco que los mantenía atrapados en un ciclo interminable de desesperación. Lucía sintió que la tierra se movía bajo sus pies, una convulsión de angustia la sacudió aferrándose a sus piernas. Impulsa tu luz. No dejes que te atrape. Resonó una voz en su mente, y de pronto, un nuevo ímpetu le llenó el corazón. Sacó de las entrañas todo el amor que había guardado para Diego y lo convirtió en una llama voraz que iluminó la oscuridad circundante. Las sombras temblaron ante su fuego, haciendo que la risa del extraño se convirtiera en un aullido desquiciado. No puedes extinguir el hambre que resucita en ellos. No puedes salvar a nadie. Y en ese instante, Lucía comprendió. Era un juego macabro. Cada luz suya que ardía podía verse como un sacrificio, una ofrenda a un delirio antiguo que había acechado por siglos. Diego, gritó con toda su fuerza, sintiendo como la luz crecía. Sujétate a mí. Sus palabras se alzaron hacia la oscuridad como un grito desesperado de madre. A lo lejos, un haz de luz pareció responderle, un ápice de esperanza que la atravesó como un rayo. La imagen de Diego apareció, reflejada en el aire, sus ojos llenos de miedo y valor. Mamá, dijo de nuevo. Pero su voz era ahora más fuerte, más cercana. Lucía se lanzó hacia la luz, el conocimiento de que debía arriesgarlo todo. Las sombras se resistieron, gritando su odio, desangrándose de ira. Pero ella estaba decidida. Escuchó las voces de los niños llamándola, pero esta vez no fueron susurros de desesperanza, fueron una exhortación para seguir adelante. De repente, la risa del extraño se detuvo, y su rostro se tornó una mueca de furia. Entonces, prepararé mi propio banquete. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor con más fuerza. Lucía sintió que su luz palpitaba, aún brillante, pero ahora la oscuridad parecía menguar su poder. No puedo seguir así por siempre, pensó. En el momento más oscuro, se dio cuenta de que la luz no solo debía provenir de su amor, sino que también debía unirse con el amor de aquellos a quienes había perdido. Recordó a los niños, al pueblo, y a la esencia de Diego en su corazón. Todos, únanse conmigo, gritó, su voz resonando con un nuevo propósito. La luz se expandió, fusionándose con las memorias, los amores y los recuerdos, creando una brillante onda que retumbó en el aire, desgarrando la oscuridad que aullaba a su alrededor. Pero, en un giro aterrador, las sombras rugieron como animales heridos. No permitiré que se apague mi cena. La intensidad de su odio zumbaba en el aire mientras la figura del extraño se desvanecía, pero no sin dejar una promesa escalofriante: la siguiente vez, no habrá luz que te salve. La oscuridad, aunque herida, no se rendía. Lucía sintió que todavía había mucho por enfrentar. Con cada latido, la inminencia de un nuevo desafío hacía temblar su alma. ¿Podía realmente desafiar a las sombras y rescatar a Diego antes de que todo se perdiera nuevamente? Podía escuchar el eco de su respiración acelerada entre el silencio. Unas sombras se movieron detrás de ella, y la oscuridad parecía formar un nuevo plan, uno más oscuro que nunca. Diego murmuró, sintiendo que su mundo daba un giro aterrador.
La verdadera lucha apenas comenzaba. La respiración de Lucía se tornó irregular, una sinfonía de horror que entonaba el eco de su desesperación. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando un vórtice de oscuridad que parecía cobrar vida. Ella se adentró en la negrura, buscando aquel destello de su amado hijo, dispuesto a arriesgarlo todo. Sin embargo, la promesa de las sombras se cernía sobre ella como un monstruo acechante, ansioso por devorar su esencia. «Diego, resiste», gritó, su voz temblando entre el sonido de sus propios latidos. La oscuridad a su alrededor se encogió momentáneamente, como si las sombras estuvieran conteniendo la respiración. Pero, en un giro cruel, comenzaron a burlarse de su coraje, su risa un eco gélido que atravesaba cada fibra de su ser. «Tu luz es un susurro frente al rugido del hambre», se burló el extraño, apareciendo de nuevo como si siempre hubiera estado ahí. Lucía sintió que su corazón se encogía, pero no podía permitir que su miedo la paralizara. «Tu cruel juego terminará. No dejaré que te lleves a Diego», exclamó, su determinación renovada por el amor que sentía. Pero las sombras, lejos de amedrentarse, comenzaron a danzar alrededor de ella, sus manos invisibles buscando arrastrarla hacia abajo. Lucía sintió un frío penetrante, uno que atravesaba su piel y se alojaba en su pecho. En medio de esa turbulencia, recordó la luz, ese calor que emanaba de su amor, y comenzó a invocar aquellos momentos felices con Diego, sus risas, sus abrazos, su increíble inocencia. Con cada recuerdo, la luz en su interior brilló con más intensidad, mientras la oscuridad a su alrededor temblaba, Lucía cerró los ojos y se permitió sentir. «Sigo aquí, Diego. Nunca te dejaré». A medida que sus palabras resonaban, la luz creció en su interior, sacudiendo el peso de la desesperanza. Las sombras rumiaban de furia, incapaces de soportar el destello que emanaba de su corazón. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio helado. «Mamá, ayúdame», fue la súplica. Lucía, con el corazón en la garganta, abrió los ojos. Su amor brillaba intensamente, desafiando las sombras mientras su haz de luz cortaba en la oscuridad, buscando a Diego. «Ahí estás», gritó, y en ese instante, la figura de su hijo se hizo visible, atrapada en una red de sombras que se retorcían como serpientes. Cada grito que Diego daba desgarraba el aire y, por un momento, Lucía sintió que el tiempo se detenía. «No, mamá», suplicó Diego, su voz ahora un eco trémulo. «Voy a sacarte de ahí», dijo Lucía, lanzándose hacia él. Las sombras intentaron atraparla, pero su luz era ahora un faro, una balanza que combatía el oscuro abrazo de la desesperación. Cuando la luz se encontró con las sombras, un intenso destello sorprendió a todos, e incluso el extraño se detuvo, su rostro pálido transformándose en una mueca de rabia. «Eres solo una madre desesperada. Tu amor no puede vencerme», rugió. Lucía se negó a ceder. «No soy solo eso. Soy su madre. Y hoy, mi luz será la antorcha que ilumine su camino». Con un grito, arrojó todo su amor hacia la figura de Diego, quien, con los ojos llenos de esperanza, extendió sus manos hacia su madre. En ese instante, la luz fue abrumadora, un torrente de energía que golpeó las sombras como un rayo. Las figuras oscurecidas gritaron, retorciéndose, desgarradas por la brillantez de su amor. Pero en el caos, una sombra se deslizó y se aferró a Lucía, una mano helada que unió su carne con un dolor inimaginable. «No puedes escapar tan fácilmente, Ciseo», el eco del extraño impregnando el aire. Lucía miró a su hijo, su luz debilitándose. «Diego, corre. No mires atrás». Pero justo en ese momento, un hecho aterrador se reveló. Cuando Diego trató de liberarse, el suelo tembló y una ola de oscuridad se cernió sobre él, levantando el polvo y arrastrando el suelo con furia. «No», gritó Lucía, mientras la sombra la apresaba más. «Ahora te tengo y a él también». La risa del extraño resonó, haciendo eco en las profundidades de su ser. «Todo el amor que has compartido, ahora será nuestro». Las sombras se acercaron, y con cada respiración, Lucía sintió que la luz se desvanecía, su propio amor volviéndose un sacrificio. Sabía que el tiempo se agotaba. ¿Podría realmente rescatar a Diego antes de que ellos perdieran la última chispa de esperanza?
con su luz desvaneciéndose, escuchó la última súplica de su hijo resonar en su mente. «Mamá, ayúdame». Y antes de que todo cayera a la oscuridad, las sombras se retorcieron. Algo nuevo estaba por llegar. Un giro. Una traición. Todo por venir. La oscuridad se abalanzó sobre Lucía como un mar embravecido, un océano de desesperación que parecía absorber toda esperanza. La voz de Diego se desvanecía, y ella sentía los hilos de su conexión deshilachándose. El desprendimiento era agonizante, cada grito de su hijo era un puñal en su corazón, y la sombra a su alrededor reía de su impotencia. Lucía luchó por mantener la luz viva dentro de ella, pero el frío de esa mano helada apretaba su pecho como una cobra. «Déjame ir», gritó, forcejeando, mientras la sombra se retorcía, ansiosa por consumirla. Esa fuerza oscura parecía alimentarse de su miedo, pero no podía rendirse. Las visiones de su vida antes de la tormenta de sombras comenzaron a surgir en su mente, ver a Diego correr hacia ella, su risa resonando como campanas en la noche, pero esos recuerdos se tornaron borrosos, como si el tiempo se hubiera detenido. La sombra le susurraba promesas de desesperanza, mientras la risa del extraño se convertía en un eco aterrador en su mente. «No puedes dejar que esto ocurra, Lucía», se afirmó, recordando el amor, el brillo que habían compartido. En un impulso, cerró los ojos y se concentró, buscando esa luz interna que había alimentado su valentía. Al abrirlos nuevamente, la oscuridad titilaba ante la intensidad de su deseo. «Diego». Su voz, ahora un grito de guerra, resonó en los confines de ese abismo. Con una ferocidad renovada, se lanzó hacia la red de sombras que mantenía aprisionado a su hijo. La luz ardía en su interior, y aunque la mano de la sombra la oprimía, sintió una chispa de esperanza. Si ella fallaba, jamás se perdonaría. Las sombras comenzaron a gritar, un sonido desgarrador que reverberaba en sus oídos, como si sufrieran. La luz brotaba de Lucía, un faro en la tormenta, y por un momento sintió que podía romper las cadenas oscuras. Con cada paso hacia Diego, la oscuridad retrocedía, encontrando resistencia al amor que emanaba. «Agárrate fuerte, hijo», espetó, mientras se acercaba a él. Diego estaba tan cerca, sus ojos llenos de miedo y dolor. «Lo lograré», gritó, y mientras extendía las manos, las sombras lanzaron una contraofensiva. Un aullido de rabia resonó cuando el extraño vio lo que estaba aconteciendo. «Nunca podrás», gritó, estirando las manos hacia el trono de luz que Lucía había creado. Pero cada vez que lo hacía, la luz la protegía, burlándose de su desesperación. «Estás equivocado», replicó Lucía, sintiendo el poder de su amor como un escudo. La conexión con Diego era un ancla en medio del caos, y al aferrarse a ella, notó que las sombras comenzaban a desvanecerse. Las risas se convertían en lamentos, y la habitación temblaba bajo el peso de la lucha, pero entonces, en ese instante de poder, Lucía notó algo extraño al borde de su visión. Algo que cambiaba, algo que nunca había visto antes. Un rostro entre las sombras se iluminó momentáneamente, una figura familiar pero distorsionada. «¿Quién?», murmuró ella, sus palabras apagadas por el tumulto. «No. No te distraigas», clamó Diego, su voz llena de terror mientras una oleada de oscuridad surgía con más furia, intentando reclamarlos de nuevo. La figura se desvaneció, pero la distracción había sido suficiente. Una sombra feroz emergió de la niebla y, con una rapidez aterradora, atrapó a Diego, arrojándolo hacia la profundidad de la oscuridad. «Mamá», su grito resonó, un eco agónico que le desgarró el alma. «No. No», gritó Lucía, sintiendo que la luz se apagaba por completo, atrapada entre el terror y la desesperación. El extraño, ahora visible, absorbía la luz que ella había peleado por mantener. El frío reinó nuevamente, y con un último resplandor de energía, Lucía sintió que el tiempo se congelaba. Los ojos de su hijo, llenos de miedo, desaparecieron mientras la oscuridad se le ceñía, envolviéndola en un abrazo helado. Sabía que el momento decisivo había llegado. Justo antes de ceder a ese abrazo sombrío, una chispa cruzó su mente, una revelación. «Tal vez haya una manera», murmuró, pero en medio de esa idea, el vacío la consumió, y la risa del extraño resonó una vez más, llenando el aire con un horror indescriptible. La oscuridad la tragó,
pero en el fondo, Lucía supo que había más en juego. La sombra ahora se movía, y el eco de su lucha se intensificó en el silencio. Mientras la marea de sombras avanzaba, Lucía se dio cuenta de que su adversario se había acercado aún más. ¿Qué otras verdades oscuras la estaban aguardando en este abismo sin fin? La negrura envolvía a Lucía como un sudario, pero en medio de la nada, sentía que algo cambiaba. Su mente luchaba contra el pánico, buscando un camino, una salida del horror que la rodeaba. La figura distorsionada, esa que había aparecido en el borde de su visión, yacía todavía en su memoria, como un destello de luz en un paisaje desolado. ¿Quién era? ¿Por qué había sido tan familiar? A medida que la oscuridad la presionaba, una voz resplandecía en su interior: no todo está perdido, Lucía. Recordó las enseñanzas de su abuela. En el alba de su infancia, le hablaba de ancestrales leyendas, de espíritus guardianes que podían protegerla si mantenía la fe. Cree en ti misma, susurraba la voz, y cuando sus rodillas tocaron el suelo frío, cerró los ojos con fuerza. Diego. Su corazón se desgarraba por dentro, desnudando su miedo ante la oscuridad. Pero mientras la sombra gruñía, Lucía se quedó quieta. En el silencio del abismo, visualizó la figura familiar nuevamente, su abuela, con esa mirada sabia y cálida. Si la sombra se alimentaba de su miedo, ¿no podría el amor invocar a algo aún más potente? Con cada aliento, se sintió más fuerte. Los susurros de la oscuridad se hacían más tenues, como si sintieran su resistencia. La luz dentro de ella comenzó a brillar, no como un faro, sino como una explosión de energía. Con ansias, levantó la mano, imaginando un hilo dorado que unía su corazón al de Diego, atrapado en las sombras. Entonces, la figura de su abuela tomó forma, luminosa y protectora, marcando la distancia entre la luz y la oscuridad. Juntas, madre e hija, habían enfrentado a la sombra en aquel punto de su vida, y ahora Lucía entendía: no estaba sola. «Eres parte de mí», exclamó, y en ese momento, la luz proyectó destellos que atravesaron el oscuro velo. Las sombras se retorcieron con furia, interferidas por el amor que ahora resplandecía a su alrededor. «¿Dónde estás, Diego?», gritó una vez más, dispuesta a desafiar el vacío. La respuesta llegó en un eco lejano, un grito ahogado que la llamaba de vuelta. Lucía sintió que el vínculo entre ellos se fortalecía, como un río que arrastra todo a su paso. La visión de su hijo se dibujó en su mente, el rostro risueño, los ojos brillantes llenos de vida. «Voy a encontrarte». Sin pensarlo, Lucía corrió hacia esa dirección, cada paso rompiendo las sombras a su alrededor. Pero el extraño no desenfrenaba su furia. Con un giro, desató una ráfaga helada que la hizo tambalear. «No te vayas», su voz resonaba, cargada de rencor. «Nunca me iré», replicó ella, su voz resonando con el eco de generaciones. En ese instante, se dio cuenta de que la figura familiar no era solo un recuerdo, sino parte de sí misma, una conexión que iba más allá de la vida y la muerte. La sombra comenzó a desvanecerse, pero no parecía rendirse. El aire se tornó pesado y, de repente, el frío la invadió de nuevo. Lucía sabía que el extraño estaba buscando debilitarla, aprovecharse de su angustia. Algo en su mirada la hizo sentir que había cometido un error. «Eres tú quien deseará escapar», dijo, y con un grito apasionado, lanzó la luz que había cultivado en su interior. Una explosión de energía la envolvió, y forzó la oscuridad a retroceder. Pero cuando la sombra se desmoronó, algo extraño se reveló en su lugar. Una puerta, pequeña y frágil, emergió entre la oscuridad. Los ecos de desesperación comenzaron a apoderarse de Lucía mientras se preguntaba, ¿qué había detrás de esa puerta? ¿Sería la liberación o una nueva trampa más horripilante? Se acercó, su corazón latiendo a 1000 por hora. Estaba a punto de cruzar la línea entre lo conocido y lo desconocido, pero el susurro del extraño cortó el aire. «No todo es lo que parece, Lucía. Lo que hay detrás de esa puerta es tu peor pesadilla». La inquietante advertencia resonó mientras la luz en su interior temblaba, y Lucía tuvo que decidir, arriesgarlo todo o rendirse al miedo. Las sombras parecían cobrar vida alrededor de la puerta, como si el mismo miedo que había alimentado su existencia ahora temiera lo que estaba a punto de suceder. Lucía sintió el frío invadiendo su pecho,
amenazando con sofocar la luz que había resplandecido en su corazón. Pero en ese instante crítico, no podía darse el lujo de rendirse. La imagen de Diego, su pequeño, atrapado en la oscuridad, despertó una determinación ardiente dentro de ella. Voy a encontrarlo, se dijo con firmeza, y alzó la mano hacia la puerta. La superficie de la puerta crujió, resonando a medida que la intensidad de su amor empujaba hacia adelante. Diego, gritó, y en su voz había un poder inquebrantable, una súplica y una orden al mismo tiempo. La puerta parecía temblar ante su llamado, y un destello de luz comenzó a surgir desde el otro lado, cortando las tinieblas como un rayo a través de la tormenta. Era el fuego de su amor, promoviendo cada paso. El extraño apareció de nuevo, esta vez más desquiciado y furioso. Estás jugando con fuego, Lucía. Aquello que hay detrás no te dará lo que buscas, solo sufrimiento, advirtió, pero su voz sonaba distante, como si la luz que emanaba de Lucía comenzara a borrar su influencia. No me detendrás, respondió ella con firmeza, dando un paso más cerca de la puerta. Con un grito final, empujó la puerta, que se abrió de golpe, como si liberara una corriente eléctrica por todo su ser. Una luz brillante la rodeó y las sombras retrocedieron, gritando de dolor y furia, como si estuvieran angustiadas ante la revelación. En medio de aquella claridad, Lucía vio a Diego. Estaba allí, en un campo de luces titilantes, su imagen resplandecía como un faro, iluminando la oscuridad que había intentado devorarlo. «Mamá», exclamó él, corriendo hacia ella, sus brazos extendidos. La conexión entre ellos se fortaleció con cada segundo, y mientras Lucía atravesaba la puerta, sintió como las sombras se desvanecían a su alrededor, no solo por su luz, sino porque el amor verdadero era un mecanismo inolvidable. Cuando se reunieron, el abrazo que compartieron disipó las sombras, y Lucía supo que había ganado. «No volveré a dejarte», le prometió mientras las sombras se deslizaban, gritando ante la luz que ahora les despojaría de su poder. Entonces, la figura del extraño apareció, pero esta vez se mostraba débil, caía de rodillas al borde de la puerta. «No puede ser», chilló, mientras los ecos de luces llenaban el ambiente, revirtiendo su dominio. «Tu poder ya no tiene influencia sobre nosotros», dijo Lucía, sintiendo que el peso de la sombra se desmoronaba, llevándose consigo los ecos del dolor que había sembrado. La luz brilló aún más que nunca, ardiendo con una llamarada capaz de atravesar la oscuridad más profunda. Con una sonrisa, Lucía miró a su hijo. «Es hora de volver a casa». El entorno familiar la acogió con la calidez que había estado ausente por tanto tiempo. La colonia, antes envuelta en miedo, comenzó a brillar a medida que la luz de su amor se esparcía. Las risas de los niños resonaban de nuevo en la distancia, como si una nota de esperanza resonara en cada rincón. Lucía sabía que su lucha había valido la pena. No solo había salvado a Diego, sino que también había liberado a su comunidad de las sombras que habían reinado por demasiado tiempo. «Regresaremos a reconstruir lo que hemos perdido», le dijo a Diego mientras salían juntos, tomados de la mano, dejando atrás la oscuridad que tanto les había atormentado. Mientras caminaban hacia su hogar, el cielo comenzó a despejarse, mostrando un amanecer brillante, como un nuevo comienzo que trasciende el sufrimiento del pasado. Jamás olvidarían lo que había ocurrido, pero su amor ahora era más fuerte que cualquier sombra. Lucía sonrió, sabiendo que juntos, podían enfrentar cualquier reto, que su amor no solo había iluminado su camino, sino que también era un faro para los demás. Con cada paso hacia adelante, el eco de su lucha se volvía una historia de fortaleza y supervivencia. Una promesa de que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Y así, en su colonia, el miedo dio lugar a la esperanza, un nuevo resplandor de vida que haría eco por generaciones. Lucía y Diego, de la mano, se adentraron en la luz de su nuevo futuro. Fue un renacer que prometía un hogar lleno de amor, risas y la certeza de que jamás volverían a caminar solos. La historia de las sombras había llegado a su fin, una victoria que nació del sacrificio y el amor indestructible de una madre. Ahora, amigos, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen llenas de emoción y sorpresas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que nuestra comunidad crezca. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final.
Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más, tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando.